Hay una forma de vivir en armonía contigo mismo sin guerras internas, ni pensamientos que te saboteen, donde puedas mirar atrás sin culpa y hacia adelante sin miedo. Pocos lo consiguen, pero quienes lo logran descubren una paz que nada externo puede perturbar. Los estoicos encontraron ese equilibrio, mientras otros vivían atormentados por lo que no podían controlar. Ellos descansaban en lo único que sí dominaban: su mente, sus decisiones, su actitud, no porque no tuvieran conflictos, sino porque habían aprendido a verlos con sabiduría. Hoy voy a revelarte cómo puedes lograr lo mismo. Si entiendes estas verdades, dejarás de luchar contra ti mismo, no porque desaparezcan los problemas, sino porque sabrás cómo enfrentarlos con paz antes de empezar. Ve a los comentarios y escribe: hoy empiezo a hacer las paces conmigo mismo. Soy estoico. Con eso te comprometes a dejar de ser tu peor enemigo y convertirte en tu mayor aliado. Escríbelo ahora y hazlo real. No dejes pasar ninguna de estas lecciones, en especial la última, que es la más reveladora de todas. Pero antes de comenzar, si encuentras valor en estos videos, te animo a suscribirte y activar las notificaciones para mantenerte al tanto de las últimas novedades. Comenzamos. Lección 1. Acepta que no puedes controlarlo todo. A veces lo que más daño nos hace no es lo que ocurre, sino nuestro intento desesperado por controlarlo todo. Queremos que las personas actúen como esperamos, que los planes salgan como los imaginamos, que la vida cumpla nuestras expectativas al pie de la letra. Pero cuanto más apretamos el puño, más se nos escapa entre los dedos. Vivimos tensos, frustrados, llenos de ansiedad. No porque el mundo esté en nuestra contra, sino porque aún no hemos aprendido a soltar. Nos han enseñado que el control es poder, pero los estoicos descubrieron que el verdadero poder está en aceptar lo que no podemos controlar. Marco Aurelio escribió que debemos recibir cada evento como si lo hubiéramos elegido, porque luchar contra lo inevitable solo multiplica el sufrimiento. La vida tiene su propio ritmo, y no todo depende de ti. Puedes hacer todo bien, y aún así no obtener el resultado que esperabas. Puedes amar con el alma y que alguien decida irse. Puedes planificar cada detalle y que algo lo cambie todo en un instante. Y eso no es culpa tuya. No es señal de fracaso. Es simplemente la realidad. Epicteto enseñaba que la sabiduría comienza cuando diferenciamos lo que está bajo nuestro control de lo que no. Tus decisiones, tus actos, tu actitud, eso sí te pertenece. Pero lo que piensan los demás, el clima, el pasado, la reacción de otra persona, eso no está en tus manos, y aferrarte a eso solo te rompe por dentro. Imagina que llevas una mochila cargada de piedras. Cada una representa una cosa que intentas controlar: la opinión de alguien, el comportamiento de tus hijos, tu pareja, tu jefe, los resultados de tus proyectos, el miedo al futuro, la culpa del pasado. Intentas cargarlo todo porque crees que si lo sueltas todo se desmoronará. Pero lo que no ves es que esa carga es lo que te impide avanzar. Soltar no es rendirse. Es liberar energía para enfocarla en lo que sí puedes cambiar. Puedes decidir cómo reaccionas, cómo respondes, cómo vives. Puedes cultivar la paciencia, la disciplina, la claridad. Puedes dejar de luchar contra lo que escapa a tu voluntad y empezar a construir desde lo que sí depende de ti.
La paz no se encuentra en tenerlo todo bajo control, sino en dejar de necesitar que todo encaje en tus planes. Séneca decía que no hay viento favorable para el que no sabe a qué. Puerto va, pero incluso si sabes a dónde quieres llegar, no puedes controlar el viento. Puedes ajustar las velas, prepararte lo mejor posible, mantener el rumbo, pero no puedes impedir las tormentas. Y si lo entiendes, si lo aceptas de verdad, dejas de resistirte. Aprendes a fluir. La resistencia genera dolor. El apego a los resultados te encadena a la frustración. Pero cuando haces tu parte, sueltas el resultado. Algo cambia dentro de ti. Te liberas. Ya no vives desde la tensión, sino desde la entrega. Ya no reaccionas con ira cuando algo sale mal porque entiendes que no todo es personal. Ya no te castigas por no controlar lo incontrolable, porque sabes que tu valor no depende del resultado, sino del esfuerzo consciente que haces cada día. Recuerdo una etapa en la que intentaba tenerlo todo bajo control: mi vida, mis emociones, mis relaciones. Sentía que si algo se salía del guión, perdía el equilibrio. Pero ese deseo de control solo me la llenaba de ansiedad. Vivía esperando que las cosas fueran como quería, y cuando no lo eran, me rompía por dentro. Hasta que un día entendí que no podía seguir viviendo así, que la vida no me debía ninguna garantía, que era yo quien debía aprender a bailar con lo incierto. Y ahí empezó el cambio. Empecé a aceptar, a soltar, a confiar, no en que todo saldría perfecto, sino en mi capacidad de adaptarme, de seguir, de crecer, incluso en medio del caos. Y descubrí algo. Cuando dejas de controlar lo externo, comienzas a dominar tu mundo interno. La calma ya no depende de lo que pase afuera, sino de la fortaleza que construyes dentro. Aceptar que no puedes controlarlo todo no es debilidad, es sabiduría. Es el primer paso hacia una libertad que no depende del azar, ni de la perfección, sino de tu disposición a soltar lo que no es tuyo cargar. Así que la próxima vez que algo se salga de tu control, en lugar de resistirte, respira y recuerda: estás exactamente donde necesitas estar para crecer. Y si haces lo que te corresponde y sueltas lo que no, la paz vendrá, no porque todo esté bajo control, sino porque tú ya no necesitas que lo esté. Escribe en los comentarios: confío en la vida. Suelto lo que no controlo y empieza hoy a vivir con ligereza, claridad y verdadera fortaleza. Lección 2. No necesitas la aprobación de los demás. Vivimos rodeados de opiniones, juicios y expectativas desde pequeños. Aprendemos a buscar la aprobación de los demás, como si fuera una medida real de nuestro valor. Nos dicen cuándo lo estamos haciendo bien, cuándo fallamos, cómo deberíamos vestir, hablar, comportarnos. Y sin darnos cuenta comenzamos a vivir según el guión que otros escriben para nosotros. Pero llega un momento, si tienes la suerte de despertar, en el que te das cuenta de que buscar la aprobación ajena es una trampa invisible, una prisión con barrotes. ¿De qué dirán y cómo debo ser? Y lo más doloroso es que nadie te encierra ahí. Tú entras por voluntad propia. La verdad es simple: no necesitas la aprobación de los demás. Tu valor no está en los aplausos que recibes, ni en las críticas que te lanzan. Tu valor es interno, no negociable. No depende de si encajas o no. Los estoicos lo sabían bien. Marco Aurelio escribió que la opinión de los demás no debe preocuparnos más que la de las piedras o los árboles.
Para él solo era importante lo que uno sabe que es justo, razonable y coherente con sus propios principios. Y sin embargo, ¿cuántas veces nos perdemos a nosotros mismos por intentar agradar? Cambiamos nuestra forma de ser para encajar en círculos donde no pertenecemos. Reprimimos nuestras opiniones para no molestar. Fingimos estar bien para no incomodar. Pero vivir así es vivir a medias. Es entregar tu paz a cambio de migajas de validación. Es traicionarte en cada gesto, en cada palabra que no nace de tu verdad, sino del miedo a no ser aceptado. El problema de buscar aprobación es que nunca se sacia. Siempre habrá alguien que piense que no es suficiente. Siempre habrá una mirada que juzgue, una voz que cuestione, un dedo que señale. Y si haces de eso tu norte, jamás te sentirás libre. Lo que hoy te elogian, mañana lo criticarán. Lo que hoy celebran, mañana lo olvidarán. Es un juego donde siempre pierdes, porque el criterio de los demás es inestable, volátil, imposible de controlar. ¿Y acaso no es eso lo que Epicteto enseñaba, que no podemos controlar lo que otros piensan o hacen? Pero sí podemos decidir qué valor le damos. Si alguien te aprueba, bien; si alguien te rechaza, también está bien, porque ninguna de esas opiniones cambia tu esencia. No eres más valioso por ser admirado, ni menos digno por ser cuestionado. Eres tú. Y eso basta cuando decides dejar de vivir para agradar algo dentro de ti. Se libera la mente, se vuelve más ligera. Ya no estás editando cada parte de ti mismo para adaptarte. Ya no necesitas encajar, porque te das cuenta de que quien te quiere de verdad no te exige máscaras, no te pide que cambies, te valora tal como eres. Lo curioso es que cuando dejas de buscar aprobación, comienzas a atraer relaciones más auténticas. La gente que se queda es la que realmente conecta contigo, no con una versión fabricada para agradar. Y la que se aleja, bueno, simplemente nunca estuvo por lo que tú eres en esencia. Aceptar esto también es parte del proceso. No necesitas gustarle a todo el mundo. No necesitas ser comprendido por todos. Necesitas ser fiel a ti. Y eso, aunque a veces duela, es la forma más elevada de respeto propio. Escucharte más a ti y menos al ruido externo es un acto de amor propio. Y como decía Séneca, la tranquilidad se encuentra cuando dejamos de ser esclavos del juicio ajeno y empezamos a obedecer solo a nuestra conciencia. Recuerda esto: nadie vive tu vida por ti, nadie carga con tus consecuencias. Solo tú sabes lo que te quita el sueño, lo que te hace vibrar, lo que resuena con tu alma. Entonces, ¿por qué seguir pidiendo permiso para ser tú? No necesitas justificaciones, no necesitas aprobación, necesitas coraje. Coraje para vivir tu verdad, para tomar decisiones incómodas, para decepcionar a quienes esperaban que fueras otra cosa. Porque solo cuando te atreves a ser tú, sin miedo, aparece la paz. Esa que no depende de si te aplauden o te critican. Esa que nace de la coherencia entre lo que sientes, piensas y haces. Y esa, créeme, no tiene precio. Si esto resonó contigo, ve a los comentarios y escribe hoy: me libero del juicio ajeno. Elijo mi verdad. Al hacerlo, das el primer paso hacia una vida más auténtica, más libre y profundamente tuya. Lección 3. La comparación es enemiga de la paz. La comparación es una de las formas más silenciosas de sufrimiento. No grita, no golpea,
pero lentamente va carcomiendo la paz interior, distorsionando la forma en que te ves a ti mismo y saboteando tu capacidad de valorar lo que tienes. Vivimos en una era donde mirar hacia los lados parece inevitable. Redes sociales, logros ajenos, imágenes de vidas aparentemente perfectas. Y sin darnos cuenta, empezamos a medir nuestro valor con una vara que no nos pertenece. ¿Por qué ellos sí y yo no? ¿Qué estoy haciendo mal? ¿Por qué no tengo lo que él o ella tiene? Así comienza el veneno lento de la comparación. Pero lo que no vemos es que detrás de cada éxito ajeno hay una historia, un contexto, un ritmo que no conocemos. Los estoicos lo entendían claramente. No se trata de lo que sucede fuera de ti, sino de cómo lo interpretas. Compararte con otros es olvidar tu singularidad. Es renunciar a tu propio camino por tratar de calzar en los zapatos de otro. Marco Aurelio decía que lo que no beneficia a la colmena no beneficia a la abeja. Parafraseado, lo que no es parte de tu propósito no debe tener peso en tu vida. Cada quien avanza a su propio ritmo, y pretender que todos debemos llegar al mismo lugar al mismo tiempo es desconocer la naturaleza del crecimiento humano. Algunos florecen a los 20, otros a los 50. Algunos encuentran su propósito temprano, otros tras 1000 caídas. Y está bien. El problema es que cuando te enfocas en lo que no tienes porque otro sí lo tiene, dejas de ver lo que ya hay en tu vida. La comparación te roba gratitud, te desconecta del presente, te hace sentir insuficiente, aunque estés rodeado de bendiciones. Y cuanto más lo haces, más se instala esa sensación de carencia, de no ser bastante, de tener que correr para alcanzar a otros. Pero ¿a dónde vas? ¿Qué estás? Tratando de probar. Aquí en la vida no es una competencia. No hay medallas por llegar antes. La meta no es hacerlo mejor que los demás, sino ser mejor que tu versión de ayer. Cuando ves a alguien triunfar, no necesitas sentirte menos. Puedes admirar sin envidiar. Puedes inspirarte sin compararte. Epicteto enseñaba que la única competencia válida es contigo mismo, que todo lo demás es distracción. Lo que otros hacen, tienen o logran no debería afectarte si tú estás enfocado en tu propio proceso, porque tu camino es único. Nadie ha vivido exactamente lo que tú has vivido. Nadie ha sentido como tú, ni ha enfrentado tus batallas. Entonces, ¿por qué insistir en usar la vida de otro como medida de tu progreso? La comparación es injusta por naturaleza, porque nunca se hace desde la totalidad. Comparamos lo mejor del otro con nuestras dudas, sus logros con nuestras heridas, sus fortalezas con nuestras debilidades. Y así inevitablemente perdemos. Pero si nos detuviéramos a mirar desde la verdad completa, veríamos que todos cargan con algo, que detrás de cada victoria hay sacrificios, detrás de cada sonrisa hay cicatrices, y que nadie está tan resuelto como aparenta Séneca. Decía que la felicidad es disfrutar de lo que tienes sin ansiar lo que no. Y eso solo es posible cuando dejas de mirar al costado y comienzas a mirar dentro, cuando decides caminar tu camino con autenticidad, sin necesidad de validarte a través de comparaciones vacías. Es normal sentir inseguridad. A veces es humano mirar al otro y preguntarte si estás haciendo lo suficiente. Pero no dejes que eso se convierta en un hábito. No permitas que te robe la tranquilidad, ni que te desconecte de tu verdad. Recuerda que cada paso tuyo, por pequeño que parezca, es parte de una construcción única e irrepetible.
y que nadie puede hacerlo por ti. No necesitas demostrar nada, no necesitas alcanzar a nadie, solo necesitas avanzar con sentido, con honestidad, con propósito. La paz no está en llegar más lejos que otros, sino en saber que estás donde necesitas estar creciendo, a tu manera, descubriéndote a tu ritmo. Y cuando logres integrar esto, dejarás de mirar hacia los lados para empezar a mirar hacia adentro. Si sientes que estas palabras te hablan directamente, ve a los comentarios y escribe: hoy suelto la comparación y abrazo mi propio ritmo al hacerlo. Reafirmas tu compromiso de caminar tu camino con dignidad, gratitud y una paz que ya no depende del mundo exterior. Lección 4. El pasado no se puede cambiar, pero sí sanar el pasado. Es ese lugar al que vamos con frecuencia, a veces sin querer, a revivir escenas, palabras heridas que ya sucedieron, pero que seguimos cargando como si acabaran de ocurrir. Nos aferramos a recuerdos que nos duelen, a errores que no podemos borrar, a decisiones que ya no podemos cambiar. Y en ese afán por entender lo que fue, nos olvidamos de vivir lo que es. Pero hay una verdad que puede liberarte, si decides abrazarla. El pasado no se puede cambiar, pero sí sanar lo que ocurrió. Ya no puede doler más de lo que tú permitas. La herida dejó de sangrar hace tiempo, pero si no dejas de tocarla con la mente, seguirá abierta. Los estoicos enseñaban que no es el evento el que nos daña, sino el juicio que hacemos de él. Lo mismo ocurre con el pasado. Lo que te duele hoy no es lo que pasó, sino la forma en que lo revives. Hay quienes llevan décadas cargando culpas, rencores o duelos no resueltos, pero lo que no comprenden es que ese dolor ya no viene del hecho en sí, sino de la resistencia a aceptarlo. Sanar no es justificar lo que pasó, no es decir que estuvo bien, ni pretender que no dolió sanar. Es aceptar que sucedió y decidir que no va a controlar más tu presente. Epicteto decía que no tenemos control sobre lo que los demás hacen, pero sí sobre cómo lo procesamos. Y lo mismo aplica a lo que tú hiciste o viviste. No eres tus errores. Eres lo que has aprendido de ellos. No eres la persona rota que fuiste en ese momento. Eres quien ha sobrevivido, quien está aquí leyendo esto, buscando entender, crecer, reconstruirse. Y eso ya es una forma de victoria. A veces creemos que si dejamos de sentir dolor por algo, lo estamos minimizando. Que si soltamos la culpa, estamos traicionando a quienes herimos. Pero es al revés. Sanar es el mayor acto de responsabilidad emocional. Es dejar de alimentar una historia que ya no puede escribirse de nuevo. Es entender que el pasado puede doler, pero no definirte. Marco Aurelio decía que lo que importa no es lo que pasó, sino lo que haces con eso. Ahora puedes quedarte atrapado en lo que no fue, o puedes usarlo como lección, como impulso, como raíz de una versión más consciente de ti. El perdón es clave en ese proceso. No solo el perdón a los demás, sino sobre todo el perdón a ti mismo. Tal vez no sabías hacerlo mejor en ese momento. Tal vez estabas herido, confundido, perdido. Tal vez fallaste, pero culparte eternamente no cambia el hecho, solo prolonga el sufrimiento. El perdón es una puerta hacia tu libertad. Es decirte sí pasó, pero ya no viviré ahí. Es elegir soltar no porque olvides, sino porque mereces seguir adelante. Y si hay alguien que te hirió, recuerda esto: perdonar no significa justificar su acto. Significa que tú ya no vas a cargar con el veneno que tú eliges.
liberarte de esa cadena invisible que tú decides no permitir que el dolor del pasado siga robándote instantes del presente. Muchos creen que sanar es olvidar, pero sanar no es borrar. Lo vivido es poder recordarlo sin que duela. Es poder mirar hacia atrás y ver una historia que ya no te domina, una cicatriz que ya no arde, una lección que ya no hiere. Y para eso necesitas tomar la decisión consciente de dejar ir no a la fuerza, no fingiendo sino con honestidad, poco a poco con paciencia. Séneca decía que el tiempo no cura todo, pero sí nos da la oportunidad de hacerlo. Si sabemos usarlo, tú tienes ese poder, el de mirar tu pasado con compasión, el de soltar la versión de ti que ya no eres él, de dejar de castigarte por una película que ya terminó. No puedes reescribir lo que fue, pero sí puedes elegir cómo continúa, y esa elección está en cada pensamiento, en cada acto, en cada vez que decides perdonarte. Perdonar, aceptar, sanar si sientes que ya es momento de dejar de luchar con tu pasado. Ve a los comentarios y escribe: hoy elijo sanar. Ya no vivo en lo que fui al hacerlo. Das el primer paso hacia una paz que no depende de lo que pasó, sino de lo que tú decides hacer con ello. Lección 5. No todo merece una respuesta. Aunque te hayan enseñado que siempre debes defenderte, justificarte o explicar tu punto de vista, la realidad es que responder a todo es una forma de esclavitud emocional. Cada vez que reaccionas por impulso ante una crítica, una provocación o un comentario innecesario, estás entregando tu energía a algo que probablemente no va a cambiar ni aporta nada valioso a tu vida. Y en ese desgaste constante pierdes foco, pierdes paz, pierdes poder. Los estoicos lo sabían guardar silencio. También es una forma de inteligencia, no por miedo, no por evasión, sino por elección. Porque quien se conoce, quien tiene dominio de sí, no necesita demostrar nada. Entiende que el valor de su palabra aumenta cuando sabe cuándo usarla y cuando no hay batallas que no merecen lucharse. No porque no puedas ganarlas, sino porque ganarlas no te aporta nada. ¿Cuántas veces has discutido solo para darte cuenta después de que fue una pérdida de tiempo? ¿Cuántas veces reaccionaste y luego te sentiste vacío, arrepentido, agotado? La mayoría de las provocaciones no buscan comprensión, buscan tu desequilibrio. Entrar en cada una de ellas es como dejar que cualquiera entre en tu casa a desordenarlo todo. ¿Por qué entregar tu paz a quien no se la ha ganado? Marco Aurelio decía que el mejor modo de defenderse de una ofensa es no parecerse a quien la ha hecho. Y eso significa muchas veces no responder, porque el silencio no es sumisión, es elección. Es saber que no todo merece tu atención, que tu energía es limitada y no debe malgastarse en discusiones vacías. Vivimos en una época donde todos opinan, donde todos quieren tener la última palabra, donde el ruido se confunde con razón. Pero tú puedes elegir ser diferente. Puedes conservar tu cetro incluso cuando todo a tu alrededor te empuje a perderlo. Puedes mirar de frente una provocación y decidir que no vas a entrar en ella, que tu paz vale más que un argumento ganado. A veces el mayor poder es no reaccionar, callar cuando otros gritan, caminar cuando otros empujan, mantenerte firme cuando otros pierden el control. No porque no sientas, sino porque has aprendido a no dejarte arrastrar.
El silencio es también una respuesta, una que grita madurez, que refleja fuerza, que habla sin necesidad de palabras. Epicteto enseñaba que no nos afecta lo que ocurre, sino la forma en que lo interpretamos, y eso incluye lo que otros dicen o hacen. Si alguien te critica, no tienes que justificarte si alguien te ofende. No tienes que devolvérselo si alguien busca pelea. No estás obligado a participar. Puedes observarlo, comprender de dónde viene y soltarlo sin cargarlo. Porque no todo merece una respuesta. Y aprender esto es una liberación. Es darte cuenta de que puedes elegir tus batallas, que no tienes que entrar en todas, que a veces el verdadero triunfo no está en convencer, sino en retirarte a tiempo. Cada vez que eliges no responder, estás entrenando tu autocontrol. Estás diciéndole a tu mente, yo decido. Estás marcando una línea entre lo que te domina y lo que dominas. Y esa práctica diaria, ese gesto de templanza te transforma. Te hace más libre, más sabio, más fuerte. Séneca decía que muchas veces el silencio es más elocuente que la palabra. Y tenía razón, porque cuando aprendes a guardar silencio, no desde la represión, sino desde la conciencia, ya no necesitas tener razón en todo, ni caer bien a todos, ni aclararlo todo. Simplemente eres tú en paz con lo que sabes y con lo que eliges no explicar. Esa es una forma profunda de poder interior. La próxima vez que sientas el impulso de responder a algo que te saca de tu centro, detente, respira. Pregúntate, ¿esto realmente merece mi energía? Y si la respuesta es no, entonces regálate el silencio. Regálate tu paz. Si esta reflexión tocó algo en ti, ve a los comentarios y escribe. Hoy elijo mi paz por encima de cualquier provocación al hacerlo. Estás tomando una decisión que pocos se atreven a tomar, la de no reaccionar ante todo, porque has descubierto que no hay mayor fuerza que la de quien no necesita probarla. Lección 6. Estar solo no significa estar mal, aunque durante mucho tiempo se nos ha enseñado a temer la soledad, a verla como un síntoma de fracaso, de vacío, de carencia. La verdad es que estar solo también puede ser un regalo. La soledad no es castigo si sabes cómo habitarla. No es un enemigo si decides convertirla en maestra, quedarte contigo mismo. Sin distracciones, sin ruidos externos, puede ser una de las experiencias más poderosas de autoconocimiento. Pero para llegar ahí, primero hay que desaprender. Desaprender la idea de que estar acompañado es siempre mejor. Desaprender la urgencia de llenar cada silencio, cada espacio, cada momento con alguien más. Desaprender que el valor personal se mide por la cantidad de vínculos que te rodean. Los estoicos sabían que la paz verdadera no depende de las circunstancias externas, sino del estado interior. Epicteto enseñaba que el hombre sabio es aquel que sabe estar solo y no se siente incompleto, porque la compañía más constante que tendrás en la vida eres tú. Y si no aprendes a disfrutar de ti mismo, estarás condenado a buscar en otros. Lo que no sabes darte. La soledad puede doler. Sí, especialmente cuando se impone. Pero cuando se elige, cuando se transforma, se vuelve un espacio sagrado. Un espacio donde puedes pensar sin interrupciones, sentir sin juicio, observarte sin filtros, donde puedes reencontrarte con tu esencia sin necesidad de encajar ni complacer. Aprender a disfrutar de tu propia compañía es una habilidad que pocos desarrollan,
Nos enseñan a vincularnos con los demás, pero rara vez nos enseñan a vincularnos con nosotros mismos, a estar a solas sin sentirnos abandonados, a caminar en silencio, sin sentirnos perdidos, a celebrar nuestras propias ideas, nuestros momentos, nuestras decisiones sin necesidad de un testigo externo. Estar en paz contigo mismo no significa que no quieras a los demás, significa que no los necesito para sentirte completo. Y eso no es frialdad, es madurez. Es saber que la verdadera plenitud no viene de lo que recibes, sino de lo que ya eres. Marco Aurelio escribía que quien se retira dentro de sí mismo halla un refugio más sereno que cualquier otro. Ese refugio está siempre disponible, pero pocos se atreven a entrar, porque el silencio asusta, porque mirar hacia adentro incomoda, porque cuando estamos solos aparecen las verdades que evitamos. Pero esas verdades también sanan. Nos muestran lo que debemos trabajar, lo que debemos soltar, lo que debemos aceptar. Y cuando lo hacemos, cuando enfrentamos nuestras sombras sin huir, algo cambia. Dejamos de temerle al silencio. Dejamos de buscar fuera lo que solo podemos resolver dentro. Y esa transformación es libertad. No necesitas estar rodeado para estar completo. De hecho, hay quienes están acompañados y viven más solos que nunca. Porque la verdadera soledad no está en la ausencia de gente, sino en la desconexión con uno mismo. Y la verdadera compañía no siempre es física. A veces es mental, emocional, espiritual, cuando aprendes a habitarte, a escucharte, a sostenerte. Descubres que puedes ser tu mejor aliado, que tu diálogo interno puede ser fuente de calma en lugar de ansiedad, que tu propia presencia puede darte fuerza en lugar de vacío. La soledad entonces deja de ser un lugar oscuro y se convierte en un santuario. No es un hueco que hay que llenar, sino una fuente de claridad. Y en esa claridad puedes ver qué relaciones valen la pena, qué vínculos son auténticos y cuáles solo existían para evitarte a ti mismo estar solo. No es sinónimo de estar triste. Es una oportunidad para fortalecerte, para reinventarte, para crear desde tu verdad. Y cuando finalmente decidas compartirte, no lo harás desde la carencia, sino desde la plenitud. No porque necesites, sino porque eliges. Si alguna vez pensaste que estar solo era un defecto, empieza hoy a verlo como un privilegio. Porque estar contigo mismo y sentirte en paz es uno de los mayores logros del alma. Si esto despertó algo en ti, ve a los comentarios y escribe: hoy abrazo mi soledad y me hago compañía al hacerlo. Estás dando un paso hacia una relación más profunda contigo, donde el silencio deja de asustar y empieza a sanar. Lección 7. Tu valor no está en lo que haces, sino en lo que eres. En un mundo obsesionado con los resultados, con los logros visibles, con los títulos y las cifras, hemos aprendido a medirnos por nuestra productividad. ¿Cuánto haces? ¿Cuánto produces? ¿Cuánto consigues? Y bajo ese parámetro, es fácil caer en la trampa de creer que solo vales si estás rindiendo, si estás siendo útil, si estás constantemente en movimiento. Pero esa es una distorsión peligrosa, porque te lleva a olvidar algo fundamental. No eres solo tu productividad, eres mucho más que lo que haces. Eres tu forma de mirar, de amar, de sostenerte, en silencio cuando nadie te ve. Eres tu intención, tu sensibilidad, tu capacidad de sentir, de aprender, de existir con conciencia.
El ser siempre será más importante que el hacer, porque lo que haces puede cambiar, puede detenerse, puede ser reconocido o ignorado, pero lo que eres, tu esencia, permanece, y eso ya te da valor. Marco Aurelio lo intuía cuando escribía que todo lo necesario para una vida feliz está en tu interior. No decía todo lo que logres, sino todo lo que ya tienes dentro. Pero nos han programado para lo contrario. Desde niños se nos premia por cumplir, por destacar, por alcanzar metas. Y poco a poco aprendemos a asociar el amor, la aceptación y el valor con el rendimiento, como si descansar fuera una debilidad. Como si no hacer nada por un momento te volviera invisible. Como si solo fueras digno cuando produces algo a cambio. Y así crece el cansancio crónico, la ansiedad de no estar haciendo suficiente, la culpa por parar. Pero detenerte no te quita valor. Descansar no te vuelve menos digno. Valórate por existir, no por rendir, porque incluso en los días en que no puedes hacer mucho, sigues siendo tú. Incluso cuando estás agotado, confundido, roto, sigues siendo suficiente. No necesitas demostrar tu valor. No tienes que ganártelo. Ya lo tienes. Está en tu existencia, no en tus resultados. Epicteto enseñaba que no debemos depender de lo externo para sentirnos valiosos, porque todo lo externo es inestable. Si hoy haces mucho, te aplauden. Si mañana te detienes, te olvidan. Pero si tu valor nace desde dentro, nadie puede arrebatártelo, porque sabes que no se trata de cuántas tareas cumpliste, sino de cómo te tratas mientras las haces. Si puedes mirarte con compasión cuando no llegas a todo. Si puedes decirte, basta, sin sentir que estás fallando. No se trata de promover la mediocridad, ni de dejar de esforzarse. Se trata de entender que tu valor es incondicional, que tu descanso también es sagrado, que no necesitas estar al 100% todo el tiempo para merecer respeto, amor, validación. Muchas veces nos cuesta parar porque tememos lo que encontraremos en el silencio. Tememos enfrentarnos a la idea de que si no estamos produciendo, tal vez no tenemos valor. Pero eso es una mentira que ha sido repetida tantas veces que empezamos a creerla, y es hora de dejar de repetirla, porque el verdadero crecimiento comienza cuando te das cuenta de que eres suficiente, incluso cuando no haces nada. Incluso cuando solo respiras, sientes. Estás. Hay una belleza profunda en ser, en habitarte, en observarte sin exigencias, en aceptar que tu dignidad no depende de tu rendimiento, que eres un ser humano, no una máquina de logros. Los estoicos hablaban de la virtud como el centro de la vida. Y la virtud no está en cuánto haces, sino en cómo vives, cómo piensas, cómo te relacionas contigo y con el mundo. El foco no está en ser más productivo, sino en ser más consciente, en elegir tus acciones desde el equilibrio, no desde la autoexigencia constante. La próxima vez que sientas culpa por descansar, recuérdalo, tú no vales por lo que haces, sino por lo que eres, y eso, por sí solo, ya es inmenso. Si esta reflexión te recordó algo que habías olvidado, ve a los comentarios y escribe: hoy me valoro por ser, no por hacer al hacerlo. Te das el permiso de existir, sin condiciones, de descansar sin culpa y de recordarte que ya eres suficiente, exactamente como estás. Lección 8. Las emociones no son el enemigo, aunque a veces lo parezcan. Aunque nos desborden o nos hagan actuar de forma impulsiva, sentir no es una debilidad. Sentir es una expresión natural de lo que somos. Una forma de procesar la vida, de interpretar lo que ocurre dentro y fuera de nosotros. Sin emociones,
seríamos solo máquinas, repitiendo rutinas vacías pero por años. Nos han enseñado lo contrario, que llorar es de frágiles, que la tristeza hay que esconderla, que la rabia es peligrosa, que el miedo hay que vencerlo negándolo. Y así, generación tras generación hemos aprendido a reprimir, a fingir, a desconectarnos de lo que sentimos, por miedo a no ser aceptados. Pero reprimir no elimina nada, solo retrasa la sanación. Una emoción ignorada no desaparece, se acumula, y lo que no se expresa con palabras termina saliendo como tensión, enfermedad, irritabilidad o aislamiento. La verdadera fortaleza no está en no sentir, sino en saber sentir con conciencia, en poder estar frente a una emoción intensa sin permitir que te controle, pero tampoco huyendo de ella. Marco Aurelio lo sabía en sus meditaciones. Escribía sobre observar las pasiones como fenómenos naturales, como olas que llegan y se van sin necesidad de juzgarlas, o actuar de inmediato, sentir miedo, tristeza o rabia. No te hace débil, te hace humano. Lo importante es, ¿qué haces con eso que sientes? Porque hay una gran diferencia entre dejar que la emoción te arrastre y aprender a observarla sin identificarte. Cuando te dices, estoy triste, te estás fundiendo con esa emoción. Pero si dices, hay tristeza en mí, creas un espacio. Te separas lo suficiente como para poder comprenderla, atenderla y dejarla ir. Esa distancia no es indiferencia, es conciencia. Epicteto enseñaba que no son los eventos los que nos alteran, sino la interpretación que hacemos de ellos. Lo mismo pasa con las emociones. No son el problema en sí, sino lo que creemos que significan. Si piensas que estar triste es fallar, querrás esconderlo. Si crees que sentir rabia es ser malo, la negarás. Pero si entiendes que toda emoción trae un mensaje, dejas de luchar contra ella y comienzas a escucharla. La tristeza puede estar pidiéndote descanso, reflexión, cuidado. La rabia puede estar señalando un límite cruzado. El miedo puede estar revelando una necesidad de preparación. Y cuando escuchas ese mensaje, la emoción se disuelve. Porque emoción reconocida, emoción liberada. El cuerpo solo quiere expresar lo que la mente ha callado. Y cuando le das espacio para hacerlo sin juicio, sin prisa, comienza el proceso de transformación. Sentir no es el problema. El problema es resistirse a sentir, porque lo que resistes persiste, pero lo que aceptas se transforma. La paz interior no se logra eliminando las emociones, sino integrándolas, aprendiendo a vivir con ellas sin ser dominado por ellas. No se trata de ser frío, se trata de ser consciente, de dejar de pelear contigo mismo. Cada vez que algo te sacude, de darte permiso para sentir sin perder el control. Séneca decía que el primer impacto de una emoción es inevitable, pero lo que viene después es nuestra responsabilidad. No puedes evitar sentir dolor ante una pérdida, ni temor ante lo desconocido, pero puedes elegir cómo actuar con eso. Puedes respirar, observar, esperar, y desde ahí responder con sabiduría. Las emociones no tienen que ser impulsos ciegos. Pueden convertirse en guías. Pueden enseñarte dónde duele, qué necesitas, qué debes soltar, pero solo si estás dispuesto a sentirlas. Solo si dejas de verlas como enemigas y las empiezas a tratar como aliadas. Cada vez que te permites sentir sin juzgar, te vuelves más libre, porque dejas de huir de ti mismo.
porque ya no necesitas esconderte ni fingir. Puedes ser tú con tus luces y tus sombras, con tu calma y tu intensidad. Y eso es autenticidad. Eso es presencia. Eso es madurez emocional. Si estás cansado de luchar con lo que sientes, ve a los comentarios y escribe: hoy dejo de reprimir. Empiezo a sentir con conciencia al hacerlo. Te abres a una nueva forma de habitarte, donde las emociones ya no te esclavizan, sino que te enseñan a vivir con más profundidad. ¿Verdad? Lección 9. No todo necesita resolverse ahora. No todo necesita resolverse ahora. Aunque la urgencia moderna nos empuje a tener respuestas inmediatas, a tomar decisiones rápidas, a cerrar todo lo que incomode, la verdad es que hay procesos que requieren tiempo. No porque seas lento, no porque estés fallando, sino porque la vida no siempre se despliega al ritmo que deseas. Hay batallas que no se ganan actuando, sino esperando. Esperando con paciencia, con presencia, con confianza. Porque no todo se trata de hacer. A veces se trata de sostener, de aprender a estar sin resolver, sin entenderlo todo, sin controlar cada paso. La incertidumbre también es parte del camino, y saber habitarla sin angustia es una forma profunda de sabiduría. Los estoicos lo sabían. Marco Aurelio escribió que muchas de las cosas que nos preocupan hoy dejarán de importar mañana. Entonces, ¿por qué apurarse tanto? ¿Por qué forzar respuestas que aún no están listas para manifestarse el deseo de resolverlo? Todo ya es en sí mismo una fuente de sufrimiento, porque te lleva a la ansiedad de lo inmediato, a la presión constante de tenerlo todo claro, todo decidido, todo hecho. Pero hay decisiones que necesitan madurar, heridas que sanan con tiempo, confusiones que solo se aclaran cuando dejas de presionarlas. El tiempo también es una respuesta, y muchas veces es la mejor, porque el tiempo pone cada cosa en su lugar, porque lo que hoy parece urgente, mañana puede verse con otros ojos. Porque lo que hoy duele con el tiempo se comprende. Epicteto enseñaba que lo que no depende de ti no debe perturbarte, y muchas veces lo que quieres resolver ahora mismo simplemente no está en tus manos, no por falta de esfuerzo, sino porque aún no es el momento. Y eso no significa que no avances. No correr no es lo mismo que estancarse. Hay avances silenciosos, internos, invisibles, como la semilla que aún bajo tierra ya está creciendo, como la noche que, aunque parezca quieta, prepara el amanecer. Aprender a esperar sin desesperarse es un arte, un acto de rendición consciente, no de resignación, sino de confianza, de saber que empujar algo que necesita tiempo solo lo rompe, que forzar una respuesta es negarle su profundidad, que apresurar un proceso es robarle su enseñanza. Séneca decía que nada grande surge de la noche a la mañana, y sin embargo vivimos como si tuviéramos que resolverlo todo antes del anochecer, como si no dejarlo listo. Hoy fuera a fracasar, pero la verdadera madurez está en aprender a convivir con lo abierto, con lo que aún no tiene nombre, con lo que todavía no se resuelve, porque ahí es donde se cultiva la verdadera fortaleza, en saber esperar sin perderse, en sostener la duda sin rendirse, en confiar en el proceso incluso cuando no entiendes el mapa. Hay momentos en los que lo mejor que puedes hacer es pausar, respirar, observar
Dejar que el tiempo haga su parte. Que las emociones se asienten. Que la mente se aclare. Que la vida acomode lo que ahora parece confuso. No siempre moverse es avanzar. No siempre decidir. Ya es decidir bien. No siempre resolver rápido. Es resolver con sabiduría el impulso de actuar. Puede venir del miedo, no de la claridad. Y actuar desde el miedo solo genera más caos. Pero si aprendes a quedarte a esperar sin exigencia, a posponer con serenidad, entonces algo cambia dentro de ti. Descubres que puedes estar incompleto sin sentirte roto. Que puedes estar en medio del camino sin sentirte perdido. Que puedes no saber y aún así estar en paz. No todo necesita resolverse. Ahora algunas cosas se ordenan solas cuando dejas de intervenir. Algunas respuestas llegan cuando sueltas la necesidad de tenerlas. Algunas heridas se cierran cuando dejas de tocarlas todo el tiempo. Si estás en un momento en que no sabes qué hacer, tal vez la respuesta no es hacer más, sino dejar de forzar. Tal vez es momento de confiar, de permitir, de darte espacio, de darle espacio a la vida. Si estas palabras te han despertado algo profundo en ti, ve a los comentarios y escribe. Confío en el tiempo. No necesito resolverlo todo hoy. Al hacerlo estarás honrando el ritmo natural de las cosas y recordándote que la calma también es una forma de avanzar. Lección 10. No puedes salvar a todo el mundo, por más que lo intentes, por más amor, energía o buenas intenciones que pongas. Hay caminos que no te pertenecen, personas que no puedes cambiar, procesos que no puedes acelerar. Y aunque duela, aunque parte de ti quiera quedarse, insistir, dar más, hay momentos en los que soltar es el acto más sabio y también el más difícil, porque has aprendido que amar es estar, que cuidar es hacer, que demostrar apoyo es cargar con los problemas del otro, pero no es así. Ayudar no significa arrastrarte con quien se hunde. Ayudar no es olvidar tus límites ni sacrificar tu paz por salvar a alguien que aún no quiere salvarse. Cada quien tiene su proceso y respetarlo es también una forma de amor. No puedes vivir por otro. No puedes despertar por otro. No puedes hacer el trabajo interno que esa persona se niega a hacer. Puedes acompañar, escuchar, sostener por momentos, pero no puedes reemplazar el compromiso que cada uno debe tener consigo mismo. Y si lo intentas, solo terminas agotado, frustrado, sintiéndote responsable por aquello que no está en tus manos. Los estoicos lo comprendían con claridad. No podemos controlar a los demás. Solo podemos controlar nuestras propias acciones y reacciones. Si alguien elige no cambiar, no crecer, no responsabilizarse, no es tu culpa. No estás fallando, estás reconociendo un límite sano, porque ayudar no es cargar con lo ajeno. Es ofrecer tu mano sin olvidarte de ti. Es estar presente, sin perder tu centro. Es comprender que puedes amar profundamente a alguien y aún así no ser tú quien lo salve. No confundas empatía con autosacrificio. Sentir con el otro no significa anularte. Comprender su dolor no implica tolerar lo que te desgasta. Hay una línea muy delgada entre apoyar y desbordarte, entre estar para alguien y desaparecerte en el proceso. Cruzarla no te convierte en mejor persona, solo te aleja de ti. Marco Aurelio decía que lo que no es útil para la colmena no es útil para la abeja.
Y eso aplica también a las relaciones. Si al cuidar a otros te destruyes, no estás construyendo, estás cediendo tu paz, a cambio de algo que tal vez nunca llegará a tu paz. También es una prioridad, no es egoísmo, es sentido común. Es reconocer que para dar desde un lugar genuino, primero tienes que estar bien contigo. No puedes acompañar si estás roto por dentro, no puedes sostener. Si te estás cayendo, no puedes ser luz. Si todo en ti se apaga por iluminar a otros. Hay personas que no quieren ser salvadas. Hay personas que confunden tu entrega con obligación, que no toman responsabilidad porque saben que tú lo harás por ellas. Y ahí es donde necesitas parar, no con dureza, sino con claridad. No con frialdad, sino con amor propio, porque seguir intentando más allá de lo saludable ya no es amor. Es apego, es miedo a soltar. Es necesidad de sentirte necesario. Pero tu valor no está en cuánto cargas, sino en cuánto te cuidas. Mientras amas. A veces lo más valiente que puedes hacer es retirarte, no porque no te importe, sino porque entiendes que quedarte sería traicionarte. Y en ese acto de soltar a veces el otro, también despierta. Porque el vacío que dejas puede ser el espejo que le faltaba. Y si no, igual, habrás honrado tu límite, igual te habrás elegido. Séneca decía que la virtud está en vivir en equilibrio, ni en el exceso, ni en la ausencia. Acompañar sin perderte, amar sin sacrificarte, dar sin vaciarte. Tú también mereces cuidado, mereces energía para ti, mereces relaciones donde no todo el peso caiga sobre tus hombros. Y mereces recordar que no eres un salvavidas para todos. Eres un ser humano con su propio proceso, con sus propios desafíos, con su propio derecho a estar en paz. Si estás cansado de intentar salvar a quien no quiere ser salvado, ve a los comentarios y escribe: hoy me libero de la carga que no me pertenece al hacerlo. Estarás eligiendo tu bienestar sin dejar de amar, honrando tu energía sin dejar de ser compasivo y recordándote que soltar también es una forma de cuidar. Lección 11. El fracaso es parte del crecimiento, aunque nos duela, aunque preferiríamos evitarlo. Aunque nos enseñaron a temerlo como si fuera sinónimo de derrota definitiva. Lo cierto es que no hay evolución verdadera sin tropiezos. Nadie crece solo a través del éxito. Nadie se transforma solo desde la comodidad. Las caídas no son el final del camino, son parte del proceso, parte del aprendizaje, de la madurez, de la construcción de una versión más fuerte de ti mismo. Tropezar no te define rendirte. Sí, porque caer es natural, humano, inevitable. Pero rendirse es una elección. Y cuando eliges seguir incluso con miedo, incluso con heridas, estás demostrando una valentía que no todos se atreven a ejercer. Los estoicos lo sabían. No se trataba de evitar el fracaso, sino de aprender a enfrentarlo con dignidad. Epicteto enseñaba que lo importante no es lo que te ocurre, sino lo que haces con lo que te ocurre. Ahí está la diferencia entre el que se hunde y el que se eleva. Todo error contiene una enseñanza oculta, pero solo si estás dispuesto a mirarlo con ojos de aprendiz. Si eliges dejar de ver el fracaso como una amenaza para tu valía y empiezas a verlo como una herramienta para tu evolución. Fallaste bien. Te equivocaste perfecto. No salió como esperabas. Ahí tienes tu mejor maestro, porque cada vez que fracasas, se abre una puerta. Una puerta a la introspección, a la humildad,
a la posibilidad de hacer las cosas mejor. Pero si niegas esa puerta, si solo sientes vergüenza o rabia, te estás perdiendo el verdadero regalo del tropiezo. La evolución personal incluye caídas. Es imposible crecer sin equivocarte. No porque tengas que sufrir para avanzar, sino porque avanzar implica probar, arriesgarte, salir de la zona conocida y... Cuando haces eso, lo más lógico es que a veces falles. Pero eso no significa que no sirvas, que no valgas, que no puedas. Significa que estás en el camino, que estás en movimiento, que no te estás quedando quieto en la ilusión de la perfección. Marco Aurelio decía que todo lo que sucede, incluso lo más difícil, puede ser usado para el bien, si lo abordas con la actitud correcta. Así que cuando fracases, no te castigues. Pregúntate, ¿qué me está mostrando esto? ¿Qué parte de mí necesita fortalecerse? ¿Qué creencia limitante se está revelando? ¿Qué ajuste puedo hacer porque fracasar también es avanzar? Si aprendes, si tomas nota, si cambias el enfoque, si usas la experiencia como una brújula, no como una piedra más en la mochila, el fracaso solo duele tanto cuando lo confundes con identidad, cuando crees que porque algo salió mal, tú estás mal. Pero no eres tus resultados. Eres tu capacidad de levantarte. Eres tu capacidad de seguir intentando con más sabiduría. Lo que hoy parece una derrota puede convertirse en el punto exacto que necesitabas para crecer de forma más sólida. Muchas veces no aprendemos por lógica, sino por caída. No cambiamos por convicción, sino por colapso. Y no hay nada malo en eso. Es parte del viaje. Es parte de ser humano. Pero lo que no puedes permitir es que el miedo a fallar te paralice, que el error te haga dudar de tu potencial, que el juicio ajeno pese más que tu propia voz interior. Tienes derecho a equivocarte. Tienes derecho a intentarlo una y otra vez. Tienes derecho a fallar, a recomenzar, a reconstruirte todas las veces que haga falta. El fracaso no es lo contrario al éxito, es parte de él. Es el suelo desde donde se construye una versión más honesta, más real, más fuerte de ti. Lo importante no es cuántas veces tropieces, sino que cada vez que lo hagas, vuelvas con más conciencia, que cada cicatriz tenga sentido, que cada caída te acerque, aunque no lo parezca, a una mejor versión de ti mismo. Si estás pasando por un momento difícil, si sientes que has fallado, si dudas de tu camino, ve a los comentarios y escribe: elijo aprender de mis caídas. No me rindo al hacerlo. Estarás recordándote que cada fracaso es solo un peldaño más en tu crecimiento y que tú no eres lo que te salió mal. Tú eres quien decide seguir. Lección 12. Todo cambia y está bien que así sea, aunque a veces quisiéramos que todo se quedara como está, que las cosas buenas duraran para siempre y que lo conocido nunca se desmoronara. La realidad es que el cambio es una ley inevitable de la vida. Nada permanece, nada es fijo, nada es para siempre. Y aunque eso puede dar miedo, también es una fuente de libertad, porque si todo cambia, también cambia lo que duele, lo que pesa, lo que parece eterno en su incomodidad. Resistirse al cambio es resistirse a la vida. Es como luchar contra el mar, esperando que se detenga. Pero el mar no se detiene. La marea sube y baja, las olas van y vienen, y la verdadera sabiduría está en aprender a surfearlas, no en desear que desaparezcan cuando te aferras a lo que fue. Te alejas de lo que es cuando te niegas a soltar cargas, un peso que no te deja avanzar.
y esa resistencia se convierte en sufrimiento. Lo que duele muchas veces no es el cambio en sí, sino el apego a cómo creíamos que debían ser las cosas. Los estoicos lo entendían bien. Epicteto decía que no son los eventos los que nos perturban, sino nuestra opinión sobre ellos. Y cuando opinamos que algo no debería haber cambiado, cuando sentimos que algo que se fue debía quedarse ahí, nace la lucha interna. Pero esa lucha es inútil, porque el cambio ocurre igual, lo aceptes o no. La vida no te consulta antes de girar, y esa es precisamente la invitación a dejar de resistirte y empezar a fluir la paz. No surge cuando todo se queda igual. La paz surge cuando aprendes a adaptarte a soltar lo que ya no es, a abrazar lo nuevo, aunque no lo entiendas todavía, porque cada transformación, por dolorosa que parezca, está trayendo consigo una enseñanza, un redireccionamiento, una nueva posibilidad. Acepta la impermanencia como parte del camino. Nada está garantizado, nada está escrito en piedra. Las personas cambian, tú cambias las circunstancias también, y eso no es una amenaza, es una oportunidad. Porque si todo cambia, también puedes cambiar. Tú también puedes renacer, también puedes soltar la piel vieja y permitirte evolucionar. Marco Aurelio lo escribió en sus meditaciones. Observa cuántos cambios has visto, ¿por qué temer al cambio? Entonces la naturaleza misma se transforma constantemente. El invierno no se queda la noche. No es eterna el árbol que hoy parece seco, mañana florece. Y tú también estás hecho de esa misma lógica cíclica de comienzos y finales, de aperturas y cierres. Aceptar, esto es descansar. Es soltar la presión de controlar cada cosa. Es entender que no necesitas que todo se mantenga igual para estar bien. Que puedes encontrar estabilidad en medio de lo inestable, que puedes confiar, incluso cuando el terreno se mueve. Nada es permanente. Y eso también es un alivio. Porque si estás atravesando algo difícil, también eso pasará. Si estás en medio de una tormenta, eventualmente amainará. Si hoy sientes miedo, confusión o pérdida, recuerda que todo eso también es transitorio. Y si estás viviendo un momento hermoso, no lo temas por saber que un día cambiará. Disfrútalo más. Abrázalo con más presencia. Justamente porque sabes que es valioso y efímero. La impermanencia no es una amenaza. Es un recordatorio de lo sagrado de cada instante. Aprender a vivir con ella. Es aprender a vivir con menos apego, con más gratitud, con mayor sabiduría. No es volverse frío. Es volverse consciente. Es saber que todo lo que viene también puede irse, y que todo lo que se va deja espacio para algo nuevo. No necesitas certezas para estar en paz. Solo necesitas aceptar que el cambio es parte de estar vivo, que todo pasa, que todo se transforma. Y que tú puedes transformarte también si estás aprendiendo a soltar, si estás atravesando un cambio. Si sientes miedo por lo que viene, ve a los comentarios y escribe: acepto el cambio, confío en el proceso al hacerlo. Te estarás recordando que la vida no está en lo que permanece, sino en lo que se renueva. Y que tú eres parte de esa sabiduría, que aunque no lo parezca, siempre te lleva justo donde necesitas estar. Lección 13. Tú eres el responsable de tu paz. No el mundo, no los demás, no las circunstancias, solo tú. Y eso, aunque al principio pueda sentirse como una carga, en realidad es una libertad.
porque significa que no necesitas esperar a que todo esté bien fuera para estar bien dentro, que no necesitas controlar lo externo para recuperar el equilibrio. La paz no llega como un regalo, se construye como una decisión día tras día, momento a momento. No es un destino al que llegas cuando todo encaja, sino una forma de caminar. Incluso cuando nada lo hace, nadie más puede dártela ni quitártela, y eso es lo que los estoicos comprendieron profundamente. Marco Aurelio escribió que la tranquilidad está en aquellos que se gobiernan a sí mismos. No decía que estaba en tener una vida perfecta, ni en evitar conflictos, sino en el gobierno interno. En la capacidad de elegir cómo reaccionas, cómo piensas, cómo interpretas lo que ocurre. La paz no es ausencia de ruido, es presencia de conciencia. No es que todo deje de molestar, sino que aprendes a no engancharte con todo, a dejar de ceder tu poder emocional ante cada estímulo, ante cada palabra, ante cada gesto. Porque si todo puede alterarte, todo te controla. Si cualquier persona puede hacerte perder el centro, entonces el centro no está en ti. Y eso se entrena, se cultiva, se construye, eligiendo con qué pensamientos te quedas. ¿Qué batallas valen tu energía? ¿Qué historias repites en tu mente? Elige tus pensamientos como eliges tu compañía, porque ellos son los que habitan tu interior. A cada instante, son ellos los que generan ansiedad o calma, juicio o comprensión, caos o claridad. No puedes controlar todo lo que llega a tu mente, pero sí puedes decidir con qué te quedas. Y esa elección repetida con firmeza es lo que define tu paz. No es magia, es disciplina emocional. Es darte cuenta de que cada vez que eliges rumiar lo negativo, lo que no puedes cambiar, lo que no depende de ti, estás alejándote de tu equilibrio. Pero cada vez que eliges soltar, respirar, cambiar el enfoque, te estás protegiendo, te estás cuidando, te estás reconectando contigo. Epicteto decía que no te afecta lo que otros dicen, sino la importancia que tú le das. Entonces, si alguien te hiere con palabras, no es la palabra en sí. Lo que duele es el permiso que le das para definirte. Y tú puedes elegir quitar ese permiso. Puedes decidir que nadie más tiene el poder de robarte tu paz, si tú no lo autorizas. Lo que toleras internamente determina tu equilibrio, porque no es solo lo que el mundo te lanza, sino lo que tú permites que se quede, esas pequeñas voces que te repiten que no eres suficiente, que tienes que responder, que tienes que controlar todo. ¿Hasta cuándo vas a seguir escuchándolas como si fueran verdades? Cada vez que toleras pensamientos tóxicos, te saboteas, y cada vez que los cuestionas das un paso hacia tu centro. Tu mente puede ser tu refugio o tu tormenta. Todo depende de a quién dejas entrar y con qué frecuencia. La paz no es para los que no tienen problemas, sino para los que deciden ser más grandes que ellos, para los que aprenden a detenerse antes de reaccionar, a respirar antes de explotar, a observar antes de asumir. No se trata de volverte insensible, sino de volverte dueño de ti. No se trata de evitar el mundo, sino de no permitir que el mundo te arrastre en cada ola. Tú tienes ese poder, el poder de elegir qué te afecta, cuánto te afecta y durante cuánto tiempo. El poder de crear dentro de ti un espacio donde nada ni nadie tenga la última palabra sobre tu estado interno, pero nadie va a darte esa paz. Si tú no decides construirla, nadie va a protegerla si tú no la valoras como prioridad.
Si estás cansado de perder el control por lo que hacen los demás. Si sientes que tu tranquilidad depende demasiado de factores externos. Ve a los comentarios y escribe. Hoy asumo el poder sobre mi paz al hacerlo. Estarás tomando una decisión radical. Dejar de poner tu equilibrio en manos ajenas y comenzar a vivir desde un lugar donde la calma no se busca afuera, sino que se cultiva adentro. Si has llegado hasta aquí, escribe en los comentarios. Hoy me libero para estar en paz conmigo mismo. Soy estoico. Te invito a suscribirte, activar las notificaciones y comentar para que YouTube reconozca que estos videos son útiles para personas como tú. Esto nos motiva a seguir creando contenido similar. En el futuro, te sugiero revisar los 2 últimos videos que te recomendamos. Agradezco sinceramente tu tiempo y apoyo. Nos vemos en nuestra próxima aventura.